paisaje verde del viejo río. Volvemos para el segundo módulo de Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer, para compartir con ustedes ahora el pronóstico del tiempo. Colega, por favor. El pronóstico del tiempo, temperatura actual 23 grados. Tenemos un estado actual del total, ¿no es cierto?, despejado del cielo, ¿no es cierto? Visibilidad 20 kilómetros, tenemos humedad del 86%, viento sur a 13 kilómetros por hora. Presión atmosférica 1006,5 hectopascales. Así que el tiempo es hermoso, va a continuar lindo. Mañana va a estar la temperatura en 16 grados, 15 a 31 grados. O sea que vamos a continuar con este hermoso clima. Hasta el martes, posiblemente, ¿verdad? Así dice, donde las temperaturas van a oscilar desde el 16 grados a 31 a 32 grados. Sí. Muy bien, nuestras vías de comunicación es vía línea directa a la radio 44 402 93. Para mensaje de texto 370 451, 55 74 37. De nuevo, 0370 4 55 74 37. También nos pueden escuchar a través de nuestras páginas web www.radiofmlanueva.com.ar o bien www.radiofmlanueva.org.ar. También nos pueden sintonizar a través del Facebook. Ponemos en el buscador FM La Nueva 98.1 Formosa. Hacemos un clic en Radio y Vivo y nos escuchamos en alta definición. También pueden contactarse con nosotros a través de nuestras vías de comunicación telefónica, celular y Facebook de técnico. Nuestro teléfono es el 4451-883, nuestro celular 3704-561508. El Facebook es técnico, o bien, me olvido el último, técnico y técnico de educación. Técnico educación. En esos lugares nos va a ubicar, como así también en el Facebook de nuestro periodista y vocero, el señor Raúl Rodríguez. Usted entra a Raúl Rodríguez y va a encontrar todo el trabajo que ahí hacemos y publicamos. Diariamente. Totalmente. Todas las novedades y los debates que se van produciendo diariamente, siempre en la temática social, enfocado desde la óptica cooperativa. Perfecto. ¿Cómo seguimos, contadora? ¿Cómo seguimos este programa? Vamos a seguir con los modelos de sociedad. Habíamos visto, sí, los rasgos esenciales de lo que es una comunidad primitiva, una comunidad esclavista, una sociedad esclavista. Luego fuimos a una sociedad feudal y vamos viendo cómo se va evolucionando en el proceso histórico hacia una sociedad con mayores beneficios, digamos, con mayores libertades, pero sin embargo vemos que hay determinados también vemos que hay determinadas características que se siguen manteniendo. ¿Cuál es la explotación? ¿Cuál es la acumulación en propiedad de unos cuantos de la gran masa de la riqueza que producen los trabajadores? Así es. Y la subordinación de la conciencia a esos parámetros que lo vemos como normal. Vamos ahora a estudiar lo que es la sociedad capitalista, porque es en ese mismo momento en que nace Eros Dahl, en que surge esta maravillosa idea de Robert Owen y de muchos otros pensadores que han contribuido desde su área de trabajo a que surja esta maravillosa doctrina que es el cooperativismo. Lo surge como forma orgánica, institucional. Así es decir, cómo se da el salto cualitativo de una sociedad a otra. Es decir, cuando hablamos de la sociedad primitiva, de la feudal, y cómo se da el salto hacia el capitalismo. Es decir, y tener muy en cuenta este aspecto trascendental de cada etapa. ¿Por qué una sociedad o un tipo de modelo social, económico, político, en definitiva, un modo de producción definida
por qué se agota y por qué pasamos a otros tipos de sociedad. Es muy importante, es decir, generalmente esto ocurre cuando ese tipo de producción, esa forma de organización que hablamos, está agotada. Es decir, el feudalismo fue el producto, ¿no es cierto?, de la decadencia, de la caída del Imperio Romano. Se desintegró aquel imperio tan inmenso en varios pedazos, digamos así, y nacieron los feudos. Y luego, ¿qué va a pasar? Esa sociedad feudal va a dar todo de sí, ya no podía más aquella sociedad en donde estaba sustentada en los siervos, que era lo que sostenía todo ese andamiaje social, político, económico. Vamos a pasar a una sociedad capitalista, denominado capitalista. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un avance de la ciencia, de la técnica, va a culminar el dominio, por ejemplo, del conocimiento que tenía la Iglesia Católica sobre todos. Se acuerda del oscurantismo, después van a ver, los historiadores van a hablar del iluminismo, después, es decir, se va a ir abriendo esa sociedad tan cerrada, colega, para aportar a todo este empuje que venía ya dentro del feudalismo, para nacer ese capitalismo que usted hablaba. Claro, no olvidemos que ese capitalismo ya nace en el seno Totalmente. del feudalismo, ¿verdad? Porque no es que una época, un día, una fecha se corta y se pasa a otro. No. Eso ya se va gestando, como lo hemos venido diciendo, en el propio seno de cada sociedad que le precede. Y sí, es cierto, surgieron la ciencia y todo lo que están nombrando, pero tenemos que decirlo por qué. Porque eso era funcional a ese periodo histórico. Había que darle contenido, porque había que seguir manteniendo un modelo de vida. Es decir, el capitalismo caracterizado por la acumulación, por la explotación del otro, caracterizado por la propiedad privada de los medios de comunicación, de los medios de producción, tenían que darle un sustento científico a todo ese trabajo. Y había que aumentar la tasa de ganancia. Por eso el capitalismo pasa por sus diversos estados, ¿verdad? Estado histórico, proceso histórico, ¿verdad? Eso es la economía, política del capitalismo. Tenemos la etapa comercial, la etapa industrial, la etapa financiera, la etapa imperial o global. Es decir, son distintas etapas del capitalismo. Sí. En la etapa comercial tenemos a Adam Smith, que fue el padre, el creador del liberalismo, de todas esas doctrinas que le identifican al capitalismo, ¿verdad? Bueno, así fuimos pasando por esas diferentes etapas y vemos que sí hay clases enfrentadas ya. Por un lado tenemos la burguesía y por el otro lado tenemos la clase proletaria, es decir, la gran masa del pueblo trabajador. En esta etapa nace una nueva clase entonces, porque si aquellos eran siervos, no tenían ningún tipo de derecho, no tenían conciencia absoluta, era un pequeño avance de la esclavitud. Claro, porque... Y esto acá hablamos ya de proletario. Claro, ¿por qué, Roque, eso? Porque el señor feudal le daba tierras para que trabajen. Y ellos trabajaban y producían para este señor feudal. La economía era así. Luego eso, como te dije, ya era insuficiente, ya no generaba esa tasa de ganancia necesaria, ¿verdad? Porque entonces ahí es un estadio superior de lo que fue la esclavitud. Totalmente. Porque había más respeto hacia esa clase. Luego tenemos al proletario, que también tiene más respeto que esa clase social. Pero aún se siguen manteniendo esas condiciones de esclavitud. ¿Dónde la vamos a liberar? Indudablemente en el sistema cooperativo, porque elimina la clase obrera. Deja de ser obrero, deja de ser empleado y se convierte en empresario. Totalmente. En cooperario. Por eso es que el cooperativismo como modelo social y económico es un estadio superior al capitalismo. El tipo de relación sigue siendo de sometimiento, de dominación. En el capitalismo. Totalmente. Claro, ahí nosotros vamos a ver que en el cooperativismo, por ejemplo, colega, al desaparecer el salario,
desaparece esa explotación. La distribución de todos los excedentes es proporcional a los ingresos, y el elemento social es indudablemente la democracia cooperativa, una democracia participativa, no representativa. Creo que es importante tener un elemento acá que quisiera agregar el colega en cuanto a cómo se fue dando, ¿no es cierto?, de esa etapa feudal que se centraba prácticamente, digamos, ese modo de producción en un continente pequeño, que digamos pequeño para aquel entonces, que era Europa y parte de Oriente, pero después van a haber los descubrimientos, es decir, se va a expandir también, ¿no es cierto?, esa forma de organización, esa forma de producción a todos ya, ¿no es cierto? Y va a aparecer, por ejemplo, el descubrimiento de América, ya en la postrimería digamos, del nacimiento del capitalismo comercial. Es decir, cómo también, para después hablar de la globalización, estoy diciendo, se expande todo en el planeta Tierra, esa dominación, y que van a ser justamente el colonialismo, las colonias. Por supuesto, porque esto no puede darse en una sola región, se da a nivel global, solo que las sociedades tienen distintos grados de desarrollo, algunos más y otros menos. Y seguimos, colegas, sí, porque hay un tema muy interesante, muy importante que tenemos que concluir, que son los enfoques cooperativos. Entonces nosotros vemos que en cuanto al contenido del Estado, lo que hay dentro del capitalismo es la dictadura de la burguesía. ¿Quiénes son los que están en el poder? La burguesía. Aquel otro era... Y por lo tanto van a defender los intereses de esa clase social. No van a defender los intereses de los trabajadores. También la burguesía es una nueva clase social. Por eso ya lo vimos, ya cómo se van creando, ¿verdad? Eso ya lo vimos, pero sigamos avanzando. Entonces, el contenido del Estado es en las dictaduras de la burguesía. Entonces, todo va a estar en función, todas las leyes, las organizaciones sociales, todo va a estar en función ¿a qué? A defender los intereses de esa clase social. Esa clase social en modo alguno va a defender los intereses de la clase trabajadora. Si por ahí tenemos algún derecho o no, es porque eso nos ha costado nuestras luchas, nuestros sacrificios, incluso muchas veces sangre también, para tener algún derecho social. Eso lo sabemos bien a través de toda nuestra historia, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la forma de este capitalismo, tenemos la forma, por ejemplo, que se da en Europa. Tenemos las formas liberales, donde hay una monarquía siempre en el gobierno, pero está representada a través de un parlamento. Inglaterra, si mal no recuerdo, todavía tiene su sistema. Así es. Bueno, pero también están las otras formas totalitarias, que son las nazifascistas. Y sabemos bien que aún hoy, colega, hay gobiernos que son de corte feudal y nazifascista. Totalmente. Fascismo, ¿verdad? Sabemos bien, o sea, la producción es feudal. ¿Qué implica esto, colega? Recordemos, las grandes extensiones de campo, con los ganados, los monopolios ganaderos, con los ganados, producciones agrícolas, ganaderas, ¿verdad? Y de todo tipo, y el nivel de vida de esa clase trabajadora sigue siendo como en aquel entonces el feudalismo. Así es. Los agricultores, vos lo sabes bien, colega, se comportan y tienen esa concesión, siguen trabajando con arado macera y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque un adelanto implicaría un cambio de conciencia. Claro, y eso no es bueno. Esto también es bueno, sí. Digamos que esta característica que usted acaba de detallar se dan en los países subdesarrollados, es decir, los países coloniales, los países sometidos a los imperios. Cuando decimos los imperios, estamos, por ejemplo, hablando del grupo de los 8 hoy. ¿Quiénes son el grupo de los 8? Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, Italia, y por ahí están Francia. Entonces, de esta forma, están hoy
esas características que usted acaba de decir. Todavía países, fundamentalmente Latinoamérica, con características semifeudales. Sí, así es. Vamos a un corte, por favor, y volvemos para el tercer módulo del programa. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa. Ven que te llevo a la orilla donde yo nací. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa. Mi tierra queda en la ribera de amor Panambí.